El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así Avanza el Cambio. Unidad élite de búsqueda y rescate envía el gobierno colombiano a Venezuela. Menos pobreza, más crecimiento. Las cifras que marcan el balance social y económico del país. Justicia ambiental. Corte avala la emergencia climática con condiciones. Del campo a las ciudades, gobierno destaca avances en empleo, educación, vivienda y territorios. Nuevas rutas para Colombia, transición de gobierno, unidad regional y más desarrollo. Tenemos más en Así Avanza el Cambio. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Así Avanza el Cambio, el informativo de la Presidencia de la República que le cuenta los hechos, las obras y las decisiones que transforman a Colombia. El gobierno colombiano envió a Venezuela en las últimas horas una unidad especializada en búsqueda para apoyar las labores de rescate a las víctimas del terremoto en el hermano país. Son ingenieros militares, médicos, expertos en encontrar a personas que hayan quedado atrapadas entre los escombros. El Comité Nacional de Manejo de Desastres Extraordinario, que funciona en nuestro país, envió al equipo colombiano de búsqueda y rescate como parte de la primera fase de atención humanitaria del gobierno colombiano a Venezuela. Llevamos el equipo USAR 1 Colombia Internacional, conformado por 62 integrantes de grupos de socorro de los diferentes lugares del país, que han sido clasificados como las personas élite en este tipo de actividades. Igualmente equipos para trabajar en espacios confinados que tienen un peso de 12 toneladas. Esta unidad élite de búsqueda y rescate se llama USAR-COL 1. Ha sido avalada como una de las mejores del mundo por las Naciones Unidas. Son socorristas altamente entrenados para rescate en estructuras colapsadas y para la atención de las víctimas en terremotos. Este equipo de rescate colombiano está integrado por ingenieros militares, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, Armada Nacional y 4 binomios, conformados por perros y sus respectivos guías. Los caninos están adiestrados para labores de búsqueda y rescate. El USAR, por sus siglas en inglés, Urban Search Rescue, es un equipo de búsqueda y rescate en ámbitos urbanos, más que todo enfocado para lo que es el rescate en estructuras colapsadas. O sea, ellos son los que intervienen después de un sismo, después de un terremoto, después de un huracán. Entonces ese como tal es el USAR. Acá en el USAR Colombia pues está direccionado por el Programa Nacional de Búsqueda y Rescate. El Programa Nacional de Búsqueda y Rescate hace parte de la UNGRD y son los que llevan el control acá en Colombia del tema USAR. El USAR-COL 1 ya está trabajando bajo la coordinación de las autoridades venezolanas que atienden la emergencia. Las operaciones en Colombia las lidera la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Cancillería colombiana, que continúan monitoreando la ayuda en esta emergencia. Justicia ambiental. La respuesta del Estado frente a la emergencia climática recibió el respaldo de la Corte Constitucional. El Alto Tribunal declaró exequible con condiciones la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional para atender las afectaciones causadas por los fenómenos climáticos en la costa norte del país. Con una decisión de 8 votos contra 1, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible de manera condicionada el decreto 150 de 2026, mediante el cual el gobierno declaró el estado de emergencia por los efectos de la temporada de lluvias y los fenómenos climáticos registrados entre enero y febrero de este año. El Alto Tribunal respaldó la declaratoria, pero eliminó del decreto varios apartados que no guardaban una relación directa con la emergencia, entre ellos disposiciones sobre las crisis financieras de las empresas de energía, facultades agrarias de la Agencia Nacional de Tierras y la actualización de los planes de manejo de cuencas hidrográficas.
La Corte también limitó el alcance territorial de la medida. Precisó que solo cobija a los 181 municipios reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como afectados por la emergencia, así como a otros que demuestran una afectación directa por el fenómeno climático. Además, condicionó el uso de los recursos extraordinarios, señalando que únicamente podrán destinarse a atender la emergencia y no a gastos ajenos o medidas estructurales. En ese sentido, ordenó al Ministerio de Hacienda recalcular el costo total de la atención, inicialmente estimado en 8 billones de pesos. Finalmente, el Alto Tribunal exhortó al Gobierno y al Congreso a incorporar el análisis del impacto del cambio climático en la planeación de políticas públicas y fortalecer la financiación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para enfrentar futuras emergencias. Además, el Alto Tribunal mantuvo vigentes los artículos relacionados con la duración de la emergencia y el control político que debe ejercer el Congreso. Menos pobres, más bienestar. El presidente Gustavo Petro calificó como el mayor avance social del país el hecho de que cerca de 4 millones de colombianos hayan salido de la pobreza gracias al fortalecimiento de la inversión social, el empleo y la protección de los hogares más vulnerables. De acuerdo con el informe de pobreza monetaria del DANE, durante 2025 cerca de 1.700.000 personas salieron de la pobreza frente al año anterior, mientras que alrededor de 1 millón de personas dejaron la condición de pobreza extrema. Tras conocerse las cifras, el presidente Gustavo Petro destacó los resultados y aseguró que desde el inicio de su gobierno se han reducido las condiciones de pobreza de millones de colombianos. Nosotros sacamos, según el DANE, desde el 2022 hasta diciembre del 25, ojo, no incluyen estos meses, 4 millones de personas de la pobreza y casi 2 millones de personas de la pobreza extrema. Es decir, mejoramos las condiciones de pobreza de 6 millones de personas en Colombia. El presidente Petro agregó que espera que antes de finalizar su administración la cifra aumente. Lo lógico es que el 6 de agosto habremos incidido positivamente en sacar de la pobreza y de la pobreza extrema aproximadamente, ya ustedes tendrán la cifra, 7,5 millones de colombianos y colombianas. Según los datos presentados por el gobierno con base en el informe del DANE, la pobreza monetaria se ubicó en 28%, mientras que la pobreza extrema llegó al 9,6%, un nivel de un solo dígito. El informe también reportó una reducción en la desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini, indicador que mide la concentración de los ingresos, pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025. El gobierno destacó estas cifras como resultado de sus políticas sociales, mientras que el informe del DANE se concentra en medir el comportamiento de los principales indicadores de pobreza y desigualdad del país. Colombia no para de crecer. La economía colombiana sigue mostrando señales positivas. De acuerdo con el DANE, durante abril de este año, el país registró más actividad productiva, más movimiento en los sectores como el comercio, el turismo y el transporte, un mejor desempeño frente al mismo mes del año anterior. Las cifras revelan que la economía creció 3,34%. Se consolida una tendencia de recuperación y dinamismo en varios sectores. Veamos. La economía colombiana creció un 3,34% en abril de 2026 frente a abril de 2025, según el más reciente informe del DANE. Pero, ¿qué significa este crecimiento? En términos sencillos, significa que durante ese mes hubo más movimiento económico en el país, se produjeron más bienes, se prestaron más servicios y aumentó la actividad de sectores como el comercio, el transporte, los restaurantes y otras actividades productivas. El informe también indica que entre enero y abril
abril de este año, la economía acumula un crecimiento del 2,46%, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. El sector que más aportó al resultado fue el de servicios, con actividades como comercio, transporte, hoteles, restaurantes, comunicaciones, salud y educación. También crecieron la industria y la construcción. En contraste, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y minería tuvieron una disminución frente a abril de 2025. Tras conocerse las cifras, el presidente Gustavo Petro destacó el resultado y aseguró a través de su cuenta en la red social X que la economía colombiana ha despegado entre los primeros puestos de América. Empalme en paz. En materia de institucionalidad del Gobierno Nacional, comenzó a trazar la hoja de ruta para garantizar una transición ordenada y transparente entre administraciones. El presidente Gustavo Petro reiteró la importancia de un proceso de empalme que permita dar continuidad a la información del Estado y a los programas que impactan a millones de colombianos. El mandatario en su cuenta de X afirmó: empezará el empalme y mi retirada, y quizás la resistencia pacífica. Presidente, el empalme, sobre el empalme. ¿Nosotros estamos listos? ¿Quiénes lo van a liderar, presidente? ¿Ya se sabe quiénes van a liderar este empalme con el nuevo gobierno? Estamos listos, ya estamos esperando que vengan si quieren. ¿Reconoce usted los escrutinios? ¿Reconoce los escrutinios? No, yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio del gobierno. Presidente, ¿usted todavía no reconoce? Como lo prometí, si los jueces de escrutinios determinan, pues le haremos caso, le hago caso. En el caso mío, pues es hacer el empalme y que venga a esta casa, que ya está eso. Pero ya lo determinaron los jueces. No esos obras de arte, sino lo que me tocó comprar para llenar el hueco que me habían dejado. Lo inteligente es estar unidos. Y en la agenda internacional desde Panamá, el presidente Gustavo Petro propuso la creación de una Confederación de Naciones de América para fortalecer la unidad regional y enfrentar desafíos globales como la crisis climática y el avance de la inteligencia artificial. Durante su discurso en Panamá, el presidente Gustavo Petro dijo que hay que conectarnos con las actuales tecnologías de inteligencia artificial, pero denuncia cómo la inteligencia artificial, se está utilizando para manipular e incluso para asesinar. El otro es la inteligencia artificial, que acabamos de ser víctimas de eso porque mucha gente, millones de colombianos, fueron manipulados por la mentira. ¿De dónde que Iván es un guerrillero? Si es el hijo de una víctima, de un senador que fue asesinado por funcionarios públicos. Habla de una regulación pública mundial de la inteligencia artificial, porque esta tecnología mal utilizada puede acabar con la humanidad. Puede incluso llegar el momento, advierte el mandatario, que no se podrá distinguir entre la verdad y la mentira. O hay una regulación pública mundial, o también se acaba la humanidad por la vía de que no puede distinguir entre verdad y mentira. El otro tema que planteó el presidente Gustavo Petro en Panamá es cómo América Latina puede contribuir a la descarbonización de Estados Unidos, de China y parte de Europa, e incluso pactar para enfrentar problemas como el de las migraciones. Y que entonces resolvamos ya los problemas que causan la migración en vez de golpear y encarcelar migrantes. Yo creo que esos son los elementos de un gran pacto. En esos temas hay una gran responsabilidad del progresismo en Venezuela, Colombia y Perú para garantizar la paz, explicó el mandatario de los colombianos. Trabajo digno, recargos nocturnos, mejores condiciones laborales y más garantías para millones de trabajadores. La reforma laboral cumple su primer año de implementación y el Gobierno Nacional destacó sus avances e impacto en la dignificación del trabajo en Colombia. A un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, el Gobierno del Cambio hizo un balance de los avances alcanzados en materia de derechos laborales, formalización y protección social para millones de colombianos. Hoy 2,6 millones de trabajadores cuentan con un salario vital y cerca de 6 millones de personas reciben ingresos equivalentes a 1 y 2 salarios mínimos, fortaleciendo la capacidad económica de los hogares. Los beneficios también alcanzan a más de 11 millones de trabajadores de la economía popular.
a más de 400.000 repartidores de plataformas digitales que avanzan hacia la formalización y la seguridad social integral, y a 60.000 trabajadores de jardines infantiles y madres comunitarias que avanzan en sus procesos de formalización laboral. Además, 390.000 aprendices del SENA recuperaron sus derechos y los soldados auxiliares de policía hoy reciben un reconocimiento económico acorde con su labor. La reforma laboral también incorpora medidas para fortalecer la inclusión laboral de más de 400.000 personas con discapacidad, proteger a periodistas frente al acoso y el abuso laboral, mejorar las condiciones de los internos de medicina y avanzar en la implementación de contratos de jornada agropecuaria para el campo colombiano. A esto se suma el Pilar Solidario, que beneficia a más de 3 millones de adultos mayores con una transferencia mensual que fortalece su bienestar y protección social. El gobierno aseguró que estas medidas buscan consolidar un modelo laboral más justo que dignifique el trabajo, reduzca la pobreza y amplíe las oportunidades para sectores históricamente excluidos del mercado laboral colombiano. El derecho a la educación. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro anunció un proyecto de ley para garantizar la gratuidad en la educación superior, todo como un derecho. Le pedí al ministro de Educación, le pedí que el 20 de julio presente un proyecto de ley, dependerá del gobierno que exista, en donde ya no se focalice la educación gratuita en la universidad, sino que todo joven, cualquiera que sea su condición económica, toda joven pueda estudiar por derecho gratuitamente en la Universidad Pública de Colombia. El derecho no se focaliza, no es para unos sí, para otros no. Cualquiera que sea el criterio de trazar esa frontera, no se debe hacer en los derechos, ni en la salud, ni en la vida, ni en la educación. Así que ese proyecto de ley, Alex, usted ya no estará ahí, ya sale del Congreso. En ese nuevo Congreso que se instala el 20 de julio, y al que daré mi último discurso como presidente de Colombia, le presentaremos el proyecto de ley en donde todo joven en edad y con las condiciones de estudiar la educación superior por haber cumplido su educación básica y previa, tendrá derecho gratuitamente a la entrada de cualquier universidad pública de Colombia. La educación técnica se mantiene a flote. En materia de formación y desarrollo regional, 7 nuevas embarcaciones del SENA impulsarán la capacitación técnica, la innovación y las economías populares en los ríos del Pacífico colombiano. Benefician a comunidades de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Más oportunidades llegan al Pacífico colombiano. El SENA entregó 7 nuevas embarcaciones que fortalecerán la formación técnica, la innovación y las economías populares en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Con una inversión superior a los 14.000 millones de pesos, esta iniciativa impulsará la capacitación de comunidades costeras y ribereñas en áreas como la pesca, la acuicultura y la navegación. Estas embarcaciones fueron construidas por aprendices en el marco de su proceso formativo y da muestra de la formación por proyectos que tiene la entidad. Aquí está la materialización del himno de la entidad, que es la ciencia y la técnica unida aportando a la competitividad y al desarrollo productivo del país. Las embarcaciones funcionarán como espacios de aprendizaje y práctica, integrando saberes ancestrales, innovación y desarrollo productivo. Además, beneficiarán a comunidades que encuentran en los ríos y el mar su principal fuente de sustento. 7 embarcaciones que son ambientes de formación que nuestros instructores y aprendices podrán tener a disposición en todo el Pacífico colombiano. Estas 7 embarcaciones, 2 embarcaciones mayores, buques de pesca y 4 embarcaciones de viento y marea y un catamarán serán entregados a la
comunidad educativa después de un proceso de cerca de 2 años donde nuestros instructores y aprendices del centro náutico pusieron a prueba sus conocimientos y prácticas de la formación para hoy tener este bello regalo. El proyecto también incorpora un simulador de navegación 3D y fortalece procesos de formación para mujeres biangüeras y comunidades costeras del Pacífico. Vivienda digna, futuro cierto. Seguimos con los avances en los territorios. Con una intervención integral en comunidades de La Guajira, el gobierno nacional avanza en la transformación de viviendas en hogares dignos. Mejora las condiciones de vivienda de familias en situación de vulnerabilidad y contribuye al cierre de brechas sociales en la región. Veamos. El Ministerio de Vivienda ha focalizado sus esfuerzos en familias que habitan en condiciones de precariedad. No se trata solo de materiales, es la implementación de soluciones de saneamiento básico y habitabilidad, que por años fueron ignoradas en municipios como Maicao, Manaure y otras zonas rurales. ¡Wow! No me lo esperaba. No me esperaba esta gran bendición. No me esperaba mi piso embaldosado. No me esperaba esta cocina, porque en esta cocina es el del compartir. Esta cocina en tiempos de Navidad se llena de gente, porque mis hijos están con sus amigos y mis amigas vienen, y por eso siempre me gusta un espacio amplio, porque es donde tú puedes recibir, compartir, conversar. Aquí se teje amor, se teje cariño, respeto, pero sobre todo se teje familiaridad. Entonces hoy acá, gracias a la presidencia, tengo una cocina hermosísima, una casa espectacular. Y que no solamente este proyecto llegue acá, ojalá y se pueda duplicar a otras comunidades donde de verdad se vean, pero que se valore ese proyecto como tal. Este programa busca garantizar que la dignidad llegue hasta el último rincón de las comunidades. Al transformar estos entornos, el Estado no solo mejora la infraestructura, sino que atiende una emergencia social, asegurando que la vida y la tradición wayú se desarrollen en condiciones óptimas y seguras. Hoy en día tenemos un gran presupuesto invertido en La Guajira. Y aunque todos saquen pecho diciendo que han hecho y que no han hecho en La Guajira, este gobierno históricamente ha invertido casi 800.000 millones de pesos, tanto en soluciones de agua como en soluciones de mejoramiento de vivienda. Que tenemos 3.000 mejoramientos de vivienda terminados y otros 5.000 mejoramientos de vivienda en proceso. Y es exactamente lo mismo, no son mejoramientos de vivienda que se imponen, no son números, cada mejoramiento es un diálogo, cada mejoramiento es un saber. Con estas obras se dignifica la vida y se construye bienestar en las comunidades, un paso fundamental hacia la equidad. De narcobienes a bienes comunitarios. Bienes que antes estaban en manos de la ilegalidad, hoy se transforman en oportunidades para la gente. En Bogotá, la SAE entregó 7 inmuebles valorados en más de 5.200 millones de pesos para fortalecer proyectos sociales, culturales y de memoria histórica. Lo que antes estuvo al servicio de la ilegalidad, hoy se transforma en oportunidades para los colombianos. En Bogotá, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entregó 7 inmuebles valorados en más de 5.200 millones de pesos para fortalecer proyectos sociales, culturales, de memoria histórica y construcción de paz. Además, la entidad recuperó un inmueble avaluado en más de 32.000 millones de pesos que permaneció en ocupación irregular durante más de 25 años. El predio, de 1,8 hectáreas y con 21 unidades comerciales que operaban sin pagar arriendo al Estado, fue incorporado a una subasta pública como parte de la estrategia para devolver estos bienes al servicio del país y las comunidades. Este predio se encuentra extinto a favor del Prisco. Este predio perteneció al cartel de Cali, más exactamente
a un narcotraficante que tenía alias El Esotérico. Realizamos esta diligencia de desalojo en la cual encontramos 21 unidades comerciales y que se encontraban en ocupación irregular por una persona que estaba cobrando estos cánones de arrendamiento sin usufructuar ningún canon de arrendamiento para la Sociedad de Activos Especiales o el Estado. La buena salud de las finanzas públicas. En materia de salud, la Superintendencia Nacional de Salud logró destrabar recursos que permanecían retenidos en disputas de cartela, fortaleciendo la liquidez de clínicas y hospitales del país. En total se lograron 139 acuerdos que benefician tanto a la red pública como a la red privada de salud. La Superintendencia Nacional de Salud logró 139 acuerdos de pago en 6 jornadas de conciliación con acreedores en Bogotá y en diferentes regiones del país. Se lograron 51 convenios bilaterales para el pago de deudas con los hospitales públicos por 18.000 millones de pesos y para la red privada de salud, la Superintendencia logró 88 acuerdos por 20.000 millones de pesos. Se lograron alivios financieros para el Hospital de San José en Maicao, el Hospital Regional de Sogamoso en Boyacá, el Hospital San Jerónimo de Montería, y en el sector privado se benefician la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar, así como la Fundación Cardiovascular de Colombia. En los próximos días, la Superintendencia Nacional de Salud adelantará otras 2 jornadas de conciliación en varias regiones del país. Esto permite flujo de caja y mejores servicios de salud para la gente. De patrulleros a subintendentes. En un hecho histórico para la fuerza pública, el presidente Gustavo Petro anunció el ascenso de 17.161 patrulleros al grado de subintendentes de la Policía Nacional. Desde Cali, el mandatario aseguró que esta decisión representa un acto de justicia social y de reconocimiento a la labor de quienes integran la base de esta institución. En un hecho histórico para la fuerza pública, el presidente Gustavo Petro anunció el ascenso de 17.161 patrulleros al grado de subintendentes de la Policía Nacional. Desde Cali, el mandatario aseguró que esta decisión busca saldar una deuda histórica con la base de la institución y dignificar la labor de quienes diariamente protegen a los colombianos. Existiendo 17.161, oigan bien, 17.161 vacantes para ascenso a subteniente en la Policía Nacional, he decidido que 17.161.000 patrulleros y patrulleras en todo el país asciendan a partir de hoy al grado de subtenientes de la Policía Nacional en todo el territorio de Colombia. La medida permitirá mejorar las condiciones laborales, salariales y profesionales de los uniformados, además de brindar mayor estabilidad y bienestar a sus familias. Es un pueblo de verdad al que hay que dignificar, y para ello dignificar también no solo el trabajo de quien está en un taller, de la mujer que sirve tintos, del estudiante que quisiera estudiar lo mejor en su universidad, sino al patrullero y a la patrullera de policía, a la gente que en la base misma, hija del pueblo, teje las redes de una seguridad que no debe ser más ni menos que la seguridad de la vida de toda persona que habite en Colombia, sin exclusión, sin odios, solo con amor. El gobierno destacó que esta decisión también fortalecerá la relación entre la policía y las comunidades, al reconocer el papel fundamental que cumplen los uniformados en los territorios. 17.161 patrulleros que han hecho el concurso o el curso para ascender. Todos pueden ascender, no solamente los va a dignificar en su concepto de calidad de vida, sino también en su bienestar, a ellos, a sus familias y a sus hijos, pero sobre todo a Colombia, los va a dignificar en todo sentido.
El futuro no se detiene. En otras noticias, desde la imprenta nacional, el presidente Gustavo Petro presentó la nueva rotativa digital, una herramienta tecnológica que permitirá imprimir hasta 240.000 ejemplares de un periódico cada 3 horas. Fortalece así la capacidad de producción y moderniza la entidad. La transformación tecnológica del Estado avanza. Durante su recorrido por la imprenta nacional, el presidente Gustavo Petro presentó la nueva rotativa digital considerada una de las más modernas de América Latina, capaz de producir hasta 240.000 ejemplares de un periódico cada 3 horas. Entrego la mejor rotativa digital de América Latina a la imprenta nacional. Esta apuesta fortalecerá la producción de textos escolares, publicaciones oficiales y documentos institucionales al tiempo que impulsa la modernización de la imprenta nacional y se consolida la autonomía y la soberanía documental del país. Crecen las reservas petroleras, buenas noticias para el sector energético. Un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Ministerio de Minas y Energía confirmó un incremento de las reservas de petróleo que llegan a más de 7 años y en las de gas llegan a 5.9 años. Las reservas probadas de petróleo alcanzaron los 2.020 millones de barriles. Durante 2025 se incorporaron 257.000 millones de barriles a las reservas, impulsados principalmente por proyectos de recobro mejorado, producción incremental y nuevos descubrimientos. En el caso del gas natural, el informe reporta reservas probadas por 1.717 gigapies cúbicos. Además, destaca que los recursos identificados en el Caribe colombiano fortalecen las perspectivas para ampliar las reservas y garantizar el abastecimiento en los próximos años. El informe también indica que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el país recaudó 29,6 billones de pesos por concepto de regalías. Adicionalmente, las reservas probadas permitirán generar cerca de 36 billones de pesos en regalías futuras para financiar inversiones en las regiones. Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la gestión de las reservas y de los recursos contingentes, con el propósito de garantizar la seguridad y la soberanía energética del país en el corto, mediano y largo plazo. Y llegó el momento de conocer los hitos del Gobierno del Cambio con Daniel Bernal. El Gobierno Nacional presentó los avances en educación propia e intercultural para los pueblos étnicos del país, una estrategia que fortalece el acceso a educación superior y destina más de 270.000 millones de pesos para garantizar la permanencia de miles de estudiantes. El Gobierno Nacional avanza en el fortalecimiento de la educación propia e intercultural con una estrategia que impulsa 10 proyectos de universidades para pueblos étnicos y destina más de 270.000 millones de pesos para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior. Estas acciones buscan ampliar las oportunidades educativas, respetando la autonomía, la identidad cultural y los saberes ancestrales de las comunidades. El Gobierno Nacional eliminó los costos de inscripción y los derechos de grado en la educación superior pública para jóvenes en condición de vulnerabilidad, con el propósito de ampliar el acceso y facilitar la culminación de sus estudios. El Gobierno Nacional eliminó los costos de inscripción y los derechos de grado en las instituciones públicas de educación superior para jóvenes en condición de vulnerabilidad. La medida busca eliminar barreras económicas para que más colombianos puedan ingresar, permanecer y culminar sus estudios universitarios, fortaleciendo el acceso a una educación pública como un derecho. Desde las aulas de primera infancia hasta las universidades públicas, la educación avanza como motor de equidad y desarrollo con inversiones sin precedentes y programas que benefician a estudiantes en todo el país. El Gobierno Nacional presentó los principales logros alcanzados para transformar el futuro de millones de colombianos. Más de 210.000 jóvenes del Caribe colombiano estudian hoy en la educación superior pública sin endeudarse. Así lo destacó el Ministerio de Educación al presentar el balance de las inversiones que el gobierno ha destinado a esta región para ampliar el acceso, fortalecer las universidades públicas y construir nueva infraestructura educativa.
Estamos muy felices desde el Gobierno del Cambio en anunciarle a todo el Caribe colombiano que el gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple al Caribe con dignidad, con educación superior como un derecho, con educación desde la primera infancia, con formación integral, con más maestros y maestras, con más infraestructura. Las inversiones para potenciar la educación superior pública en el Caribe superan los 4,8 billones de pesos. De este monto, 1,9 billones de pesos se han destinado a garantizar la gratuidad para más de 210.000 estudiantes de la región, mientras que otros 2,2 billones de pesos impulsan financieramente a las instituciones públicas de educación superior. Hemos cambiado un modelo de educación que hoy permite que más de 200.000 jóvenes estudien totalmente gratuitamente. Son 1,9 billones de pesos los que se destinan en la actualidad para lograr que estos jóvenes tengan educación pública como derecho y gratuita. El balance también incluye una apuesta por la infraestructura universitaria. Actualmente avanzan 18 proyectos en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y La Guajira, con inversiones de 404.000 millones de pesos. Se trata de 2,2 billones de pesos de un cambio de modelo que permite fortalecer financieramente nuestras instituciones acá en el Caribe, como la Universidad de Cartagena, Bolívar, Córdoba, con más formación en territorios, con educación superior en tu colegio que ha llegado a más de 40.000 estudiantes, con oportunidades de infraestructura que superan también los 400.000 millones de pesos. Estas inversiones hacen parte de una estrategia para garantizar la educación como un derecho, ampliar la cobertura y llevar oportunidades de formación a los territorios donde durante años el acceso a la universidad fue limitado. Además, el programa Educación Superior en tu Colegio ya ha beneficiado a más de 40.000 estudiantes de la región. Por eso estamos informándole a la ciudadanía y al Caribe que con dignidad le seguimos cumpliendo. Con estas inversiones, el Ministerio de Educación continúa fortaleciendo la educación pública en el Caribe colombiano con más acceso, más infraestructura y mayores oportunidades para miles de jóvenes de la región. Y vamos con los avances del campo colombiano. Raquel López. En el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas, cientos de familias campesinas avanzan en proyectos productivos legales gracias al acceso a la tierra. Como parte de la reforma agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 3.898 hectáreas en norte de Santander, beneficiando a más de 250 mujeres campesinas, asociaciones rurales y firmantes de paz comprometidos con la transformación productiva del territorio. Entonces, digamos, al ir erradicando los cultivos, también pues la sociedad en general, digamos, todos nos vamos viendo involucrados en que buscar nuevos trabajos o algo que genere ingresos sin tener que estar en nada, digamos, que sea ilegal, con una ilusión de poder mejorar, digamos, la economía de nosotros, el sustento de las familias, pues gracias al gobierno y a la agencia que pues está haciendo realidad esto de la reforma agraria. Por lo general siempre estamos como ayudando a la naturaleza con nuestro proyecto productivo que es la apicultura. Por un lado estábamos bregando porque por lo general lo estábamos haciendo independientemente, cada quien, pero ahorita con la Agencia Nacional de Tierras que realmente nos incitó a darnos el proyecto de la finca, entonces estamos enfocándonos a hacer un apiario grande de todos los asociados en el territorio. Uno de los proyectos más representativos se desarrolla en Tibú, donde asociaciones campesinas recibieron 80 hectáreas para fortalecer proyectos de apicultura y cultivo de yuca. Más de 400 familias participan en estas iniciativas que hoy generan ingresos, fortalecen la seguridad alimentaria y abren nuevas oportunidades económicas para las comunidades rurales. Además, más de 50 mujeres campesinas hacen parte activa de estos proyectos productivos, ampliando su autonomía económica y su participación en los procesos organizativos del territorio. Realizamos los cultivos entre yuca y otras variedades de cultivos, llámese arroz, llámese plátano, maíz, y también lechosa también se cultiva a veces. En este momento pues, tenemos cultivos de yuca
avanzados, ya para comercio, para arrancarlos. Aquí en esta finca aproximadamente hay unas 50 hectáreas cultivadas entre mayor a menor, grande y pequeña. Los avances también hacen parte del Plan Catatumbo, donde se han formalizado y adjudicado 208 predios equivalentes a 3.055 hectáreas, de las cuales cerca de 599 hectáreas fueron entregadas a familias vinculadas a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas comunidades han reemplazado economías ilegales por actividades agrícolas sostenibles, demostrando que el acceso a la tierra y las oportunidades productivas pueden contribuir a la construcción de paz, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural en la región. Muy bien, y vamos a hablar de un tema muy estratégico para el país, muy sensible además, que es el tema de los derechos humanos. Un país con violencia, con pobreza, con discriminación, siempre tendrá que hablar de este tema de los derechos humanos, y hablamos con la consejera de los derechos humanos, la doctora Lourdes Castro. Ella maneja esta consejería en la Presidencia de la República. Doctora Lourdes, ¿cómo está? Me alegra mucho saludarla. Buenos días, igualmente. Con mucho orgullo veo que le presenta al país un plan que por primera vez lo tenemos, un plan nacional para las acciones en derechos humanos en Colombia. Así es. Este plan cumple con dos compromisos importantes. El primer compromiso es porque está incorporado a las obligaciones en el marco del Acuerdo de Paz del 2016. Y había sido pues una obligación que había quedado ahí como entre el tintero dentro de la implementación del Acuerdo de Paz. Y segundo, porque era una recomendación del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde la Conferencia de Viena de 1993, imagínense. Claro. O sea, estamos hablando de más de 3 décadas en que, pese a que al Estado colombiano se le reiteraba la importancia de tener un plan en un país donde los retos a los derechos humanos y desafíos siguen siendo múltiples, pues no lo habíamos implementado. Son 6 ejes fundamentales. Entonces son, como usted dijo, pobreza, desigualdad y discriminación es un eje, tierra, territorio, crisis climática y ambiental es otro eje, participación democrática, derecho a la vida y libertades es otro eje. El tema cultural también. Culturas, porque partimos de que este es un país multicultural. Sí. Culturas y tecnologías para la vida y el goce de los derechos, que asume pues los desafíos en materia de derechos humanos de la era digital y las nuevas tecnologías. Perfecto. Háblele al campesino, háblele al desplazado, a esa mujer pobre en Agua Blanca, en Siloé, en Cali, o en la zona de Basurto, en Cartagena, o en nuestra Guajira profunda. Dígale, ¿cómo vamos a luchar por sus derechos que usted tiene como ser humano? Sí, pues este plan, al definir acciones concretas que además van a tener una focalización territorial, que reconocen todos los enfoques diferenciales, da herramientas para la exigibilidad de los ciudadanos y las ciudadanas en la garantía de sus derechos. Es decir, ese campesino, esa campesina va a tener una herramienta más, no solo políticas, programas y proyectos dispersos en derechos humanos que tienen las entidades, sino un conjunto, una hoja de ruta a 10 años que obliga a las entidades a cumplir acciones muy concretas, a articularse para ese cumplimiento y que le dan al ciudadano, a la ciudadana, a la víctima, al constructor de paz, al defensor de los derechos humanos ambientales, una herramienta de exigibilidad frente al Estado en materia de goce de los derechos. Doctora Lourdes, 2 grupos bien importantes, las mujeres y el otro los niños. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en materia de niños y
niñas y adolescentes. Ustedes saben que pues uno de los problemas también que ha tocado más a esta consejería es asumir los desafíos del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. Este plan incorpora acciones concretas que dialogan con la estrategia de prevención en reclutamiento en un sentido más amplio de protección de los derechos de la niñez. Están incorporados las mujeres, las comunidades LGBTQ+, estuvieron participando en los diversos encuentros que se tuvieron para la construcción de este plan, que llevó a que se recibieran más de 2.000 acciones, que luego tocó ir depurándolas. Y por tanto, ese enfoque de respeto a los derechos de las mujeres, a la diversidad sexual y de género, está muy presente en este Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. ¿Y cómo podemos proyectarlo? Que no se quedara en una política de gobierno, sino una política de Estado, ¿no? Sería lo interesante. Por eso tiene un horizonte a 10 años. El desafío inmediato que tenemos después de la expedición de los decretos es que ya hemos avanzado en la formulación de los indicadores de las acciones que hay que cumplir a corto, mediano y largo plazo. O sea, lo van evaluando. En ese horizonte, entonces la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos tiene que aprobar esos indicadores y esto va a tener un mecanismo de seguimiento que tiene dos componentes. Un componente tecnológico para el seguimiento de cada acción en la plataforma de seguimiento a recomendaciones de las Naciones Unidas, porque logramos el acuerdo con Naciones Unidas para que ese componente esté en su plataforma. Y un componente de diálogo, de lo que llamamos el diálogo político, con las organizaciones sociales y sus representantes para ir mirando ese seguimiento. O sea, el seguimiento va a estar alojado dentro del sistema de Naciones Unidas, pero va a haber un mecanismo habilitante de diálogo para que conjuntamente se vea cómo se va avanzando en ese seguimiento en cada una de las acciones y de acuerdo a esos indicadores que deben cumplirse a corto, mediano y largo plazo. ¿La deja contenta, queda contenta cerrando gobierno, entregando este plan tan importante para el país? Creo que no me deja contenta a mí, nos deja satisfechos como gobierno, como gobierno del cambio, como cumplimos un compromiso con el país, un compromiso con el acuerdo de paz, un compromiso con la democracia, con la institucionalidad, al articular, al fortalecer la articulación para algo fundamental, la garantía de los derechos humanos. Todos los derechos, derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, para todos y todas y con la mirada en los territorios. Porque las problemáticas de derechos humanos no son las mismas del Catatumbo que en el Valle del Cauca. Y por tanto, la implementación de ese plan no puede perder esa mirada territorial y de los distintos enfoques. Excelente noticia para el país, para los derechos humanos de la gente, de los colombianos. Doctora Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos de la Presidencia de la República, gracias por estar en Así Avanza el Cambio. Seguimos con más noticias y más información útil para ustedes. El gobierno Petro recuperó los trenes de nuestro país con una inversión de 155 billones de pesos. Ya existen 1.081 kilómetros de vías férreas que están operando. Además, el corredor La Dorada-Chiriguaná con una inversión de 3,4 billones de pesos, 526 kilómetros a través de una alianza público-privada. Ya son 1 millón de toneladas de carga movilizadas en 2025.
El tren de Zipaquirá, 49 kilómetros que unen a Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá, contó con una inversión de 15,4 billones de pesos. El Regiotram de Occidente, 40 kilómetros entre Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá, inversión de 3,4 billones de pesos. El Corredor Férreo Pacífico, 499 kilómetros de mantenimiento y 42 kilómetros de mejoramiento, inversión de 297 mil millones de pesos. El Corredor Férreo Bogotá-Belencito, 278,4 kilómetros de mantenimiento con una inversión de 289 mil millones de pesos. Así se construye una Colombia de oportunidades. El proceso de paz territorial que adelantan el Gobierno Nacional y el Grupo Comuneros del Sur en Nariño ya completa 2 años. En ese tiempo, hay avances significativos en reducción de la violencia, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la búsqueda de personas desaparecidas y desminado humanitario. Los acuerdos suscritos en la mesa, 12 hasta ahora, nos han permitido avanzar en un proceso que hemos llamado de transformación territorial y que ha redundado en disminuir los indicadores de violencia durante los años 2024, especialmente 2025 y en lo que ha transcurrido de este año. Para nosotros el proceso de paz que se está adelantando, pues lo primero es que nos ha permitido tener tranquilidad aquí en el territorio. Dar gracias a Dios y a los espíritus mayores por haber facilitado ese diálogo regional de paz con Comuneros del Sur, porque gracias a eso nosotros hoy tenemos el reconocimiento del Centro Educativo Betania como institución educativa Betania. Durante décadas, la presencia de minas antipersona en el territorio generó confinamientos y restricciones a la movilidad de las comunidades. Por esto, el desminado humanitario que avanza en el resguardo de la montaña le representa libertad. El primer paso que dimos fue, como resguardo, tratar de eliminar la sospecha de artefactos en las carreteras, en los caminos, en los centros educativos. Pero por otro lado también se han extraído y destruido más de 30 artefactos que estaban sembrados. Amplias zonas ya en el municipio de Samaniego, en Cumbal, en Mayama, ¿cierto? Se han ido declarando libres del riesgo de minas. Con el apoyo de mujeres buscadoras y del grupo armado, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas adelanta un ambicioso plan de rastreo en el marco del proceso de paz territorial. Concretamente en el departamento de Nariño estamos buscando cerca de 1.500 personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado. Hemos podido recuperar 90 cuerpos en la totalidad del departamento. En la región de Abades, el trabajo de la entidad ha podido llevarnos a recuperar más de 50 cuerpos, pero de esos 50 cuerpos recuperados, cerca de 40 han sido en el trabajo coordinado específicamente con la organización Comuneros del Sur. El presidente Gustavo Petro le cumplió a la educación y a la cultura con un presupuesto histórico para la educación pública, en total 15 billones de pesos para transformar el futuro de Colombia. Por primera vez los colegios públicos ofrecen grados de prejardín y de jardín. Se vincularon más de 5.000 docentes para atender a más de 128.000 niños y niñas. Se reformó la Ley 30 de 1992 con 4.22 billones de pesos adicionales para fortalecer a las universidades e instituciones públicas. Se invirtieron 6.9 billones de pesos en 114 proyectos de infraestructura para la educación superior en 27 departamentos. Así, se beneficiaron más de 163.000 estudiantes y se amplió el acceso. Inversión de 931.000 millones de pesos en inteligencia artificial y formación de 983.000 personas en habilidades digitales, en ciberseguridad y análisis de datos. Es una realidad. Las facultades de inteligencia artificial en Manizales, Zipaquirá, Bucaramanga y en Usme, aquí en Cundinamarca. Con el programa Artes para la Paz y una inversión superior
a 693.000 millones de pesos para la política pública de formación artística y cultural. Llevamos música, danza, teatro y otras disciplinas a más de 700.000 jóvenes en 2.900 instituciones educativas. Se repatriaron más de 1.194 bienes arqueológicos. Pusimos en marcha la investigación científica del Galeón San José. Fortalecimos el conocimiento y la protección de nuestra historia y nuestra cultura, porque con dignidad cumplimos. Lupa a las noticias falsas con Celso Tepe Crespo. Hoy revisamos 3 afirmaciones que han circulado en medios y redes sociales y que no cuentan toda la verdad. La primera: no es cierto que la caída de la inversión extranjera demuestra un fracaso económico del gobierno Petro, como afirmó y tituló el diario El Colombiano de Medellín. Aclaremos, la disminución de la inversión extranjera se concentra principalmente en petróleo y minería, sectores afectados por la caída de los precios internacionales y por cambios globales en materia energética. Sin embargo, la realidad es que Colombia está diversificando su economía. Hoy, cerca del 73% de la inversión extranjera llega a sectores distintos al petróleo y a la minería. Además, la inflación en el país cayó del 13% a cerca del 5%. El desempleo se mantiene en un dígito, la pobreza ha disminuido y durante el año 2025 se anunciaron 178 nuevos proyectos de inversión extranjera que proyectan más de 48.000 empleos en el país. Así que los datos muestran una economía que se transforma, no una economía que fracasa. La segunda: es falso que el gobierno Petro esté destruyendo el sector energético y llevando al país a un apagón, como afirmó Juan Guillermo Zuluaga. Aclaremos, los resultados oficiales muestran exactamente lo contrario. Más de 760.000 personas salieron de la pobreza energética durante este gobierno. Las energías limpias crecieron cerca del 2.000%. Mientras que la energía solar ya representa el 18% de la matriz eléctrica nacional. Además, se destrabaron también proyectos equivalentes a más de 6.000 megavatios de capacidad energética, se instalaron más de 24.000 techos solares en distintos territorios y cerca de 197.000 colombianos trabajan actualmente en empleos verdes. Así que lo que algunos llaman crisis, los indicadores lo muestran como más bien una transición energética en marcha. Y la tercera: es mentira que la gratuidad en la educación superior sea exclusivamente una obra del gobierno Duque, como afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso no es cierto. Durante los gobiernos anteriores existieron programas parciales, temporales de apoyo a la matrícula, pero fue en el gobierno del presidente Petro donde se amplió y se consolidó la política hasta alcanzar cerca del 97% de cobertura de gratuidad en la educación superior pública. Esto significa que cientos de miles de jóvenes pueden estudiar hoy sin pagar matrícula en universidades ni instituciones públicas, ampliando más bien las oportunidades educativas para las familias colombianas y fortaleciendo así el acceso a la educación como un derecho. El fútbol y el turismo se unen en una nueva apuesta para dinamizar las economías regionales del país. Conozcamos de qué se trata. Desde las playas del Caribe hasta los pueblos patrimonio y los destinos de la naturaleza, cualquier rincón de Colombia puede convertirse en el escenario perfecto para acompañar a la Selección Colombia. Esa es la apuesta de la campaña ¿Dónde vas a ver a Colombia?, una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que invita a recorrer el país y descubrir toda su diversidad. La estrategia conecta la emoción que despierta el fútbol con la riqueza cultural, gastronómica, natural y humana de los territorios, promoviendo los viajes por Colombia y fortaleciendo el turismo como motor de desarrollo para las regiones. Como parte de esta campaña, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se convierte en embajador de Colombia, el país de la belleza, llevando un mensaje que invita a los viajeros a vivir la experiencia mundialista desde diferentes destinos del territorio nacional. En mi vida he visto mucho fútbol, por el mundo entero. Pero lo que se ve acá, esa pasión,
esos paisajes, esa manera de disfrutar, nunca lo había visto. La iniciativa también busca impulsar sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, beneficiando a miles de empresarios, emprendedores y familias que encuentran en el turismo una fuente de ingresos y bienestar. Cabe destacar que los resultados muestran que el sector sigue creciendo. Durante el primer trimestre de este año, Colombia recibió más de $3.000 millones en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, una cifra que refleja el dinamismo y la importancia del turismo para la economía nacional. Además, las actividades relacionadas con viajes y transporte aéreo representaron cerca del 59% de las exportaciones de servicios del país, consolidando al turismo como uno de los principales motores de desarrollo regional y generación de oportunidades. Y llegamos al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio por el canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.